refugiado en Uruguay. Se ha convertido en el primer refugiado político del macrismo. Claro, él pide asilo político. En verdad, es un señor acusado de extorsión. Era el asesor estrella de Mauricio Macri. Está procesado por extorsión y por asociación ilícita. Se quiso hacer el perseguido político y buscar asilo en Uruguay, porque además es diputado del Parlasur. Ahora vamos a ver cuál es el destino de Fabián Rodríguez Simón y por qué está procesado por extorsión. Hace cosa de 2 meses acá, nosotros contamos cómo había sido el manejo por el cual los asesores de Macri y los funcionarios de Macri habían avanzado no en una causa de corrupción contra el kirchnerismo, sino en una causa para quedarse con las empresas del Grupo Indalo, en especial con los medios de comunicación que eran muy críticos de Mauricio Macri. Fíjense si eso hubiera sido al revés, si el kirchnerismo hubiera avanzado para apropiarse de un canal de televisión y meter presos a sus dueños y quitarles las empresas y los medios, el escándalo que hubiera sido. Claro, como lo hacía Macri con la excusa de que eran empresarios kirchneristas, los destrozaron y los metieron presos. Ahora lo que se ve, en función de una pericia de la Dajudeco, una pericia de entrecruzamiento de llamadas que hizo la justicia, lo que se ve es que en lo más alto, en la cúpula más cerrada del macrismo, se hacían los llamados, se cruzaban los llamados para desapoderar a Cristóbal López y a Fabián de Sousa de las empresas del Grupo Indalo. En especial la cabeza de toda esta operación es este señor, Pepín Rodríguez Simón. Está acusado de extorsión y por ahora prófugo en Uruguay. La jueza entendió que Fabián Rodríguez Simón, que tenía que prestar declaración indagatoria el próximo 17 de junio y había prometido regresar a la Argentina desde Uruguay el 15 de mayo, no hizo nada de eso, sino que pidió asilo político, lo cual demuestra, según dice la jueza, su voluntad de sustraerse de la investigación en la que está acusado de haber sido parte de una maniobra para desapoderar de las empresas del Grupo Indalo y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas y la verdad que no es algo que no es nada grato. En la cárcel nos mandaban este mensaje, va a decir Rodríguez Simón, cuando llama a uno de los socios y le dice, che, hicieron una denuncia, nos denunciaron como una organización delictiva, avisales que no van a salir nunca más, se van a morir en la cárcel como perros. ¿Quién les dijo eso? Rodríguez Simón a Ricardo Benedicto, en la casa Rodríguez Simón. Bueno, esto es para Angelici, que lo mira por TV. Bueno, ya que estamos para el doctor Lenzetti, que los vinculan los 12 del hijo, así que hacemos cartonchismo. Claro, y acá tenemos nuestra banderada en el caso. Esos son los dos. Que obviamente es mucho más linda, más inteligente y todo que todo. Chau privilegio. Chau. Presente la declaración jurada. Chau, presidente Boca, chau. Y paguen ganancias, chau. ¿Tuvieron alguna advertencia para una venta hostil antes de la causa que los lleva presos? Sí, muchas. Nosotros fuimos presos el 19 de diciembre del 2017. La persecución con nosotros empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? ¿Él habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achával, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires. Personajes que dicen, no, me voy porque estoy siendo un perseguido político. No. Pepín, no sé cómo se llama, Rodríguez Simón. Sí. Hablemos en serio. Toda la justicia sabía que usted era el emisario del gobierno nacional, usted iba a pedir los fallos que hacían falta, usted operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales. Lo que es un hombre de bien, que es inocente, va y da explicación. Exacto. Punto. Exacto. Va y da explicación, simplemente. Entre paréntesis, vieron que esta semana Fabián
Rodríguez Simón, un señor conocido como Pepín. Le dictaron la prohibición de salir del país, pero no era que se la podían dictar porque ya estaba en Punta del Este. Ahora dice que va a volver, pero le encontraron una pericia donde había más de 60 llamados con un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Si eso no es un operador judicial, explíquenme que es un operador judicial. Es los tipos que llaman para hacer lobby, para convencer, para que los amigos que pusieron ahí hagan lo que ellos quieren, y así funciona. A ver, algunas aclaraciones previas a lo que les vamos a contar. Este gráfico que tengo atrás mío es la pericia de la Dajudeco. Prestenle atención a esto porque se va a empezar a escuchar mucho la cuestión de la pericia de la Dajudeco. La Dajudeco es, para decirlo, la oficina que se encarga de las pinchaduras telefónicas y los entrecruzamientos de llamados telefónicos. Es una dependencia judicial. La Dajudeco hizo una pericia por la cual tomó los teléfonos, no los intervino, cruzó los teléfonos, ¿sí?, de buena parte de los acusados que van desde Mauricio Macri a Pepín Rodríguez Simón, pasando, escuchen bien los nombres, porque José María Toledo, jefe de asesores de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, el amigo del alma de Macri, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, uno de los que trabajaba en jefatura de gabinete, Javier Iguacel, miembro del Vialidad, era el director de Vialidad, Alberto Abad, director de la FIP, Leandro Cuccioli, otro, el que sucedió a Abad en la FIP, Orly Terranova, ahora van a ver que es un candidato del PRO de Mendoza que terminó queriendo comprar C5N. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque Pepín Rodríguez Simón, que dice que es un perseguidor político, está procesado por extorsión. ¿Por qué? Porque se encargaba de apretar, para decirlo en castellano coloquial, a los dueños de C5N para que vendieran. Vendieran no solo C5N, Oil Combustibles y otras empresas, se deshicieran de los casinos, una cantidad de empresas que tenía ese conglomerado empresario. Como yo nunca trabajé para el Grupo Indalo, para Oil Combustible, para C5N, para Radio 10, ni para ninguna de esas empresas, no tengo ningún empacho en contar esta historia porque no son mis patrones. Sí, no son mis patrones, no tengo nada que ver con ello. Solo quiero poner en perspectiva el escándalo que es que un gobierno como el de Macri, que decía que era republicano, que venía a garantizar la libertad de prensa, que se queja ahora de que en la Argentina no hay libertad de prensa, quisieron arrebatar empresas de medios de comunicación que les eran opuestas a su línea de gobierno y metieron presos a sus dueños. Esto ahora se comprobó que ni la deuda de la AFIP, por lo menos se está discutiendo en un juicio oral, ni la deuda de la AFIP había sido manipulada de tal manera para presentarla como un delito cuando en verdad era solo un plan de facilidades. Por eso es que los metieron presos. Y se comprobó también que los apretaban con esa deuda de la AFIP para hacerles vender las empresas, sobre todo las empresas de medios que eran opositoras al gobierno. El principal operador de esa trama, una investigación de la jueza María Servini de Cubría y del fiscal Marijuán, que se acuerdan el fiscal Marijuán, que era un emblema de antikirchnerismo, que cavaba el sur buscando la fortuna de Lázaro Báez, es el mismo que está pidiendo y que mandó a hacer este entrecruzamiento de llamados que tengo aquí detrás mío y que además va a ser clave porque otros jueces van a poder pedir los entrecruzamientos de llamados de los funcionarios macristas a ver cómo se articulaban esas llamadas telefónicas entre funcionarios y jueces a la hora de que se definían los expedientes. Esto que yo tengo acá es lo que se investiga en la causa Indalo, pero la pericia que hizo la Dajudeco va a servir para montones de causas donde se investigue cómo el macrismo operaba en los tribunales y si hay algo que se sabe que hacía era operar, apretar, convencer a los jueces que hicieran lo que ellos querían. Néstor Expósito, sus datos, sus explicaciones. Eso que está a tus espaldas es del derrotero de los 42 hitos, así lo llama la jueza Servini, que impidieron investigar. Arranca el 25 de octubre de 2015, Macri todavía no era presidente de la Nación, en una reunión que sostiene Macri con Cristóbal López, la que te contaba Fabián de Sousa hace algunas semanas. Y termina estos 42 hitos
El 9 de agosto de 2019, ¿sabés qué pasó ese día? No. La mujer de Fabián de Sousa fue detenida en un operativo callejero sorpresivo por gente que dijo que era policía y que nunca se pudo comprobar que efectivamente lo fuera. Ese es el arco de la... Mirá la cantidad de... Claro, porque ¿qué hicieron? Como no estaban los teléfonos pinchados y muchos de esos teléfonos además estaban encriptados, lo que hicieron fue cotejar cuáles eran los movimientos que pasaban en la realidad. Este es el programa, la pericia que hizo la Dajudeco. ¿Qué pasaba en los expedientes judiciales mientras se hacían estas llamadas? Y por esto es que está todo este cuadro. Y con esta pericia es que Servini de Cubría pidió que lo traigan a indagatoria a Rodríguez Simón, que me corrijo, yo dije procesado, no. No quiere venir a indagatoria. Está imputado, todavía no es procesado porque todavía no lo indagaron. En cada uno de estos puntos que estamos viendo hay entrecruzamientos de llamados que demuestran la interrelación, demuestran solamente que se comunicaron, no están las comunicaciones, qué es lo que hablaron, pero se ve en cada uno de estos 10 días previos y 10 días posteriores cuál era el volumen de las llamadas que había. Claro. Y estaban todos esos personajes. Hay algunas placas que muestran, mirá, ese es el entramado de comunicaciones que había en cada uno de estos 42 puntos. Rodríguez Simón. Está en todos. En todos aparece Fabián Jorge. Un operador. Sí, claro. Era un operador destacado. Y después están los otros personajes que aparecen, ¿sí? Por ejemplo, Orlando Terranova. ¿Quién es Orlando Terranova? Es un dirigente del PRO de Mendoza, que tuvo su momento de fama porque corría rally, ¿sí? Y así, bueno, entró a la política. Pero ¿por qué es importante la figura de Terranova? Que también está siendo investigado en esta causa por Servini de Cubría. ¿Por qué es importante la figura de Terranova? Porque Terranova, en un momento dado, apareció tomando contacto con los dueños de C5N para ser el intermediario de una venta. Y entonces por eso también lo investigan. Claro, pero la venta no era en términos precisamente amigables. Le decían, muchachos, vendan porque les van a pasar cosas espantosas. ¿Te acordás que había un empresario de apellido Rosner que parecía como el que iba a comprar? Ignacio Jorge Rosner. Exactamente. Bueno, Rosner también aparece en estas comunicaciones investigado, entrelazando la sospecha que tiene la jueza, es que Rosner era parte de ese entramado para quedarse con las empresas. Hay un episodio... ¿Hay amenazas registradas? Hay amenazas. De hecho, la imputación de Servini es por extorsión y amenazas. Extorsión tiene un máximo de 10, amenazas tiene un máximo de 2. Lo que estamos diciendo que son penas de cumplimiento efectivo. Déjame contarte un datito nada más. En febrero del año 2016, apenas asumido Macri, empezaron llamadas extrañas de Rodríguez Simón al hipódromo de Palermo. Cristóbal López operaba el hipódromo de Palermo. Cuentan que en la declaración ante Servini que el 14 de junio el hipódromo de Palermo sufrió una inspección por parte del gobierno de la ciudad. Días antes hubo una reunión entre Federico Achával, socio de Cristóbal López, Pepín Rodríguez Simón, el propio Cristóbal López y Quintana, y en esa reunión Pepín Rodríguez Simón le dijo a Federico de Achával que si no arreglaban iba a terminar convirtiendo al hipódromo en un espacio verde. Claro, eso se llama apriete, muchachos. Claro, no es un personaje muy conocido, pero los que recuerdan, Pepín Rodríguez Simón andaba por casa de gobierno, es más, yo lo he visto, andaba por casa de gobierno tranquilamente, abría una puerta, cerraba la otra, se movía como efectivamente un señor que no necesitaba pedir audiencia previa. Por eso es que cuando están los entrecruzamientos de llamados, estos entrecruzamientos de llamados llevan a Mauricio Macri. A ver, no se confundan, Pepín es un personaje menor, ni siquiera llega al fil en esta historia. Es un peón de un tablero de ajedrez mucho mayor que involucra al propio Mauricio Macri, ¿sí? A su jefe de asesores, a José María Tarelo, a lo que se conoce como la mesa judicial, que eran esos que tenían que ver, acá está Macri, acá lo tienen. Los contactos, aparecen los contactos de Macri, que tenía un teléfono encriptado, pero están los contactos de Macri y cómo Macri se comunicaba con todos los personajes de esta trama. ¿Sí? ¿Qué se llama? International Health. ¿Sabes que hay un dato muy curioso? Y es que aparecen muchas comunicaciones de Macri con un call center. Y no aparecen ¿Con tantas... un call center? Con un call center. ¿Macri en persona? Sí, del teléfono que está Eso debe identificado. ser una pantalla a los servicios. Es el teléfono que está identificado como que usaba Macri. Pero hay que recordar que quedó en la causa de espionaje, se determinó que había una serie de funcionarios
que tenían teléfonos encriptados que le había suministrado a la AFI. Por eso aparecen pocas comunicaciones de Macri en el marco de todo este entrecruzamiento. Bueno, entre los otros que estaban investigados también es a Nicolás Caputo, ¿sí? El amigo del alma de Macri. Todos estos están siendo investigados en la causa de Servini y Cubría por esto que les estamos mostrando. Digamos, esta pericia no es un testimonio solamente. Siempre nosotros les decimos que una cosa es el valor que tiene un testimonio. Yo digo, bueno, Néstor me amenazó. Y otra cosa es una pericia, ¿sí? Cuando una pericia demuestra que acá hubo una red de contactos. Rodríguez Simón está diciendo que él es un perseguido político, pero la verdad es que acá no está siendo investigado por su disputa con otra ala política. Está siendo investigado porque formó parte de un entramado para quedarse con empresas. Eso no es un delito político, muchachos, ¿eh? No es un delito por cuestiones ideológicas ni nada por el estilo. Lo están investigando por extorsionar, por apretar a gente para quedarse con sus empresas. Y de hecho, a Cristóbal López y a De Sousa le sacaron hoy combustibles. Sí, la claro. tuvieron que malvender. Sí, claro, y además hubo proyectos no solo de comprar los medios de comunicación, sino también de quedarse con el resto de las empresas. Aparecía allí un grupo inversor vinculado con la construcción, el grupo Alberti, que en algún momento incluso estuvo muy cerca de quedarse con todo lo que era el grupo Indalo. A propósito del rol de Rodríguez Simón, de la cercanía que vos comentabas, Rolo, respecto del expresidente Macri, el 12 de diciembre están consignados en este mismo informe, 2 días después de haber asumido Mauricio Macri, 12 de diciembre de 2015, 33 comunicaciones telefónicas con Horacio Rosati y 16 con Carlos Rosenkrantz. O sea, hablaban con los miembros de la Corte directamente. A los que el presidente Macri designó en la Corte por decreto. Claro. El propio Ricardo Lorenzetti, que en ese momento era el presidente de la Corte, aseguraba que el ideólogo de esa maniobra había sido Pepín Rodríguez. ¿Qué es lo que está investigando la jueza Servini de Cubría? Que Fabián Rodríguez Simón y una serie de funcionarios del gobierno de Macri, coordinados, presionaron al grupo Indalo, insisto, un grupo opositor al gobierno de Macri, al cual los fueron a visitar y le dijeron, che, tienen que desentenderse de Cristina y pasarse y empezar a apoyar al gobierno porque si no les va a ir muy mal. Bueno, no solo les fue mal, no solo terminaron presos, no solo tuvieron que vender empresas, sino que además lo que querían era hacerlos quebrar, ¿sí? Y entonces hacían de bueno y malo. Mientras los apretaban con la causa de la FIP y les cortaban diferentes pagos que tenían que ver con el Estado, aparecía otro y le decía, vende, tenés que vender, te conviene vender. Así se defendía Rodríguez. Me pasó una cosa curiosa porque en un programa de La Nación vi que utilizaban una parte de la entrevista que yo le hice a De Sousa, la utilizaba el propio Fabián Rodríguez Simón para defenderse. Vean esto. No sería mejor que Fabián De Sousa explique en un video ese que andaba por ahí exactamente qué es lo que se me imputa, si lo puedo contestar mejor. ¿Te parece? A ver si podemos ver ese video. Este es un video que grabó hace 3 semanas. La persecución con nosotros empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? ¿Él habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achával, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires, en el Hipódromo Palermo y en el Casino Buenos Aires, que son los barcos, en lo cual les exigió el pago de tributos que hasta ese momento no eran exigibles en la ciudad, le exigió el pago de ingresos brutos y le exigió que esos ingresos brutos sean retrotraídos hasta el momento no prescripto, que eran 5 años para atrás. Pero eso podía ser una conversación de funcionario. Sí. Era un apriete. No era, digamos, primero porque no era una ley la existencia de ese tributo en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Por consiguiente, venir a exigirte 5 años para atrás un concepto tributario que no es ley es un apriete. Bueno, esto era lo que decía Rodríguez Simón, pero claro, hay un pequeño detalle. Acá no era una disputa política. El mismo gobierno, el de Macri, que decía que no había seguridad jurídica para las empresas en la Argentina, lo declamaba hacia un lado y se daba vuelta y a través de sus operadores apretaban a un grupo empresario
porque no le gustaba la línea política que tenía para hacerlos quebrar y para meter presos a los dueños. Esta es la doble vara del macrismo. Así funcionaban, ponían cara de buenos y de republicanos, y por otro lado apretaban a la gente, espiaban a los propios, a los opositores, investigaban con cualquier excusa a los tipos que estaban presos. Eran una manga de paranoicos, pero que eso sí, tenían buenos modales. ¿Qué va a pasar con Rodríguez Simón ahora? Mañana es un día crucial para Rodríguez Simón. Hoy presentó un habeas corpus, una suerte de protección para no ser detenido. La Fiscalía pidió el rechazo de ese habeas corpus. El habeas corpus es una medida para evitar una detención ilegal. La Fiscalía pidió el rechazo porque entiende que no hay una ilegalidad, porque lo está pidiendo un juez argentino. Mañana se define si hacen lugar al habeas corpus o no. En el caso de que se rechace, como pide la Fiscalía, quedaría, todavía no se le concedió el asilo, quedaría sin el habeas corpus, es decir, quedaría sin protección. Si ocurriera esto, mañana Interpol podría detenerlo con fines de extradición. Vamos a ver qué pasa en Uruguay. Ahí está Gustavo Descalzi. Gustavo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Rolando? Menudo problema se compró el presidente de la calle Pou con este traslado, este viaje de un problema argentino a los tribunales del Uruguay. Quiero contarle a todos que en mi país el juez Malbrán obtuvo en una rápida acción abrir el juzgado porque en el Uruguay todavía estamos en feria sanitaria. Es raro esto de que lo levanten. Si estamos en feria sanitaria, se levantó exclusivamente para esto, justamente para que nadie pudiera decir que en el Uruguay no se daba la garantía del debido proceso, e incluso mañana sábado, excepcionalmente, se le va a volver a tomar declaración y seguramente mañana va a haber una definición sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo ahora es si se acepta este habeas corpus o si de alguna manera se comienza este proceso. ¿Esto se define mañana por sí o por no? Se define si se acepta o no el habeas corpus y después se inicia, por otro lado, el proceso de calidad de refugiado, no de asilado político. Refugiado tiene una pequeña diferencia, pero el refugiado es lo que él pidió ante la Core el día 6 de mayo y que lo ratificó en el juzgado diciendo: yo ya pedí la calidad de refugiado. Todo lo que pasó hoy es realmente raro. En principio, el doctor, el juez... Ahí está mostrando, mientras hablaba Gustavo, estamos mostrando cómo se iba. ¿Se iba corriendo Rodríguez Simón? Sí. Sí, salía, digamos, rápido del juzgado. Este es un juzgado, digamos, penal del Uruguay. Este es un juzgado que protege a los testigos. Este es un juzgado donde vienen los refugiados. Es un juzgado especial del Uruguay. Quiero contarles que el juez, el Uruguay, observó de alguna manera el instrumento que envió Servini de Cubría, supuestamente, por lo que pudimos saber, de que no contaba, es decir, no sintetizaba de qué se le acusa a Simón, al menos en el Espera un poquito porque tenemos lo que dijeron los voceros del Ministerio de Justicia de Uruguay. Sí, de la Suprema Corte de Justicia. Perdón, Suprema Corte, a ver. Suprema Corte. ¿No? De si Interpol había o no recibido un pedido de detención. No. ¿Está? No lo recibió, por lo tanto, no hay riesgo para la libertad de la persona, que es la pregunta que todos me hacían. ¿Está? ¿Cuál es el resultado de esta audiencia? Mañana lo vamos a saber. Va a haber una audiencia mañana para el dictado de sentencia. ¿A qué hora está prevista la audiencia? La misma hora, 14:30. El dictado de sentencia, lógicamente, va a ser sobre el asunto que tratamos hoy. Es decir, si este ciudadano argentino va a ser o no amparado por el Instituto de Habeas Corpus. Esa es la decisión que tiene que tomar el juez. ¿Por qué no la tomó hoy? ¿Por alguna razón no la toma hoy? Bueno, esa es una posibilidad o prerrogativa que tiene el juez, dependiendo de la complejidad del asunto que tiene que resolver. Entonces, toma esta decisión de prorrogar por 24 horas la audiencia para el dictado de la sentencia y mañana dará a conocer la sentencia. En caso que se notifique una orden de detención a Interpol en estas horas, ¿se modifica en algo la audiencia de habeas corpus? No, para nada, porque en todo caso será informado el juez si eso ocurre. La audiencia ya se realizó. La representación que había de Interpol como organismo estaba presente en la audiencia y se informó esto que les acabo de decir. Bueno, esto es lo que está pasando en Uruguay. La moneda está en el aire, puede salir para un lado o para el otro. Puede que le digan a Rodríguez Simón que aceptan el habeas corpus y que le dan condición de refugiado político, o puede que no y lo traigan de una oreja para acá. Todavía no está procesado, va a tener que venir indagatoria, pero le quiero preguntar al diputado de Frente de Todos, Leopoldo Moró,
¿Qué opina de Rodríguez Simón? Si le apareció en algún momento en las tareas que llevaron a cabo, la investigación que hicieron en la Comisión de Inteligencia. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andas tanto tiempo? A ver, es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque efectivamente Pepín Simón, que muchas veces seguramente la gente no sabe ni de quién se trata, formó parte de un engranaje que es mucho más amplio, que fue el desarrollo en la Argentina a partir del gobierno de Macri de lo que podríamos llamar un Estado paralelo, un Estado clandestino, un Estado secreto, en definitiva un Estado mafioso. En nombre de la restitución de la República, ¿no? Esto es lo que a mí me resulta más paradójico. Claro, pero ¿por qué hablamos de un Estado mafioso, de un Estado paralelo, de un Estado clandestino? Porque está el Estado que conocemos cuando empezamos, qué sé yo, el colegio primario o el secundario, cuando nos enseñan cómo funciona el Estado con sus distintos poderes, sabemos que es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Pero en paralelo a ese Estado, el gobierno de Macri estructuró un Estado mafioso, que tenía una articulación, que llevó adelante un plan sistemático, esto te va a sonar por el pasado, un plan sistemático de espionaje ilegal y de extorsión contra los que consideraba opositores, tanto en el ámbito político partidario, sindical, religioso, comunitario, etc. En la comisión nosotros llegamos hasta ahora a constatar espionaje sobre 170 organizaciones de esta naturaleza, política, religiosa, ¿vale? Y sobre más de 370 ciudadanos. Esto está probado. Entonces estamos hablando de un plan sistemático. ¿Quiénes formaban parte de esa organización? Bueno, desde ya la AFI, la AFIP que había un grupo de tareas en la AFIP que hacía espionaje fiscal, la Dirección de Migraciones que hacía espionaje respecto a cómo se movían las personas, la UIF que te hacía espionaje financiero, y todo bueno, el servicio penitenciario que te hacía espionaje sobre los presos y lo que es más grave todavía sobre los abogados de los presos políticos. Y toda esa información ¿a dónde iba? A la mesa judicial, que era la superestructura de esta organización mafiosa. O sea, vos decís que la mesa judicial era el cerebro de todo el espionaje. Era donde se resumía toda esta actividad de espionaje, seguimientos, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Ahí subía todo. ¿Quién llevaba esa información quincenalmente a la mesa judicial? Arribas, el titular de la AFI. La mesa judicial se reunía cada 15 días. ¿Por qué te digo cada 15 días? Porque nosotros tenemos en nuestro poder los mails o los correos electrónicos que las secretarias de los funcionarios que integraban la mesa judicial se pasaban para fijar día, hora y lugar de las reuniones. En algunos casos incluso esos mails decían: en esta reunión va a estar presente el presidente de la Nación, en esta no va a estar presente, etc. Generalmente se hacían en el despacho de Marco. O sea que Macri se sentaba en el lugar y tenía conocimiento de lo que se espiaba por afuera incluso de la AFI. Absolutamente, era el jefe de la banda, de la organización. ¿Por qué digo que es una organización? Y acá tiene que ver lo de Pepín Simón. Porque es una organización ilícita. Porque la mesa judicial no está en la Constitución Nacional, no está en la ley de ministerios, no es un organismo del Estado. Era una asociación ilícita de personas que se reunían, procesaban esta información. Y entonces ahí decidían qué hacer con esta información. En esa mesa judicial estaba Pepín Simón, pero no era el único. Estaba Pepín Simón, estaba Torello, estaba... Sí, que buena parte de los que están siendo investigados también en la causa de Servini y de Cubría. Leopoldo, esperemos un cachito. Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida volvemos y quiero seguir contigo un momento. Un minuto de GPS, tenemos al diputado Leopoldo Moró, a quien le quiero preguntar sobre todo si vos ves que va a haber investigación en los tribunales federales de esto, o esto va a quedar en la protección de Comodoro Pi, viste que se pasan la pelota uno al otro. No, mira, obviamente han hecho todos los esfuerzos y en algún caso lo han logrado, por ejemplo, con las investigaciones de Loma de Zamora, por llevarse al serpentario de Comodoro Pi las causas
porque ahí todavía están muchos de los que han sido cómplices. Precisamente lo que te iba a decir era específicamente qué rol cumplía Pepín Simón en esa organización mafiosa que se llamaba Mesa Judicial. Precisamente el rol de él era articular con la banda de jueces o fiscales o camaristas que eran adictos a esta persecución política. Antes se le decía operador. Era un operador. No, ahora son bandas. En el caso del macrismo eran bandidos que actuaban como banda. Bueno, los que visitaban la Quinta de Olivos, Ante los Fallos, Boriski, Hornos, el fiscal Ple, el propio Stornelli, Bonadío y compañía. Bueno, Pepín Simón era el que articulaba con esto. Apenas se puso en marcha esta organización mafiosa, a los pocos días que Macri asumió, vos recordás que Pepín Simón fue el que propuso incorporar por decreto de necesidad y urgencia, sí, claro, 2 miembros en la Corte. Sí, que rebotó, porque era un papelón. Rebotó porque era un papelón. Pero los incorporaron, finalmente los incorporaron. Sí, eran Rosenkrantz, el amigo de Pepín, y Rosati. Pepín también, hay fotos de esto, hay testimonios, era por ejemplo el que le daba instrucciones a Irurzun, que fue el que inventó rápidamente la teoría de que cualquier exfuncionario del gobierno anterior, por haber sido exfuncionario, tenía poder residual. Claro, porque tenía poder residual. Bueno, era un operador muy importante, porque esa mesa judicial, ¿qué hacía con lo que recibía? Decía, bueno, a ver, fulanito, ¿qué hacemos con fulanito? Bueno, a este armarle una carpeta porque le pescamos un amante por ahí, dale un carpetazo. Con este otro, ¿qué hacemos? No, a este sacarle de la empresa. Caso del grupo Vidalo. A este sacarle la empresa, Leopoldo, mandarle la FIP, etc. Perdón, termino con esto. Sí, se nos acaba el programa, decime. Y a otro le decían, a este lo vamos a meter preso. Y ahí entraba la figura de Pepín Simón. No era el único, Galavano también jugaba un papel, y articulaban con estas bandas de Comodoro Pi y armaban las causas judiciales con testigos falsos, etcétera, también reclutados en las tareas estas de investigación previa. Leopoldo, gracias por el contacto, te mando un abrazo, cuídate.